¿Qué es lo que mueve a Claudia Sheinbaum? La convicción. Se están sentando las bases de un México completamente distinto. Tenemos que seguir teniendo una buena parte de los ojos en el sureste. Si todo fluye como lo esperas, Claudia, y la presidencia llega, ¿cómo ves México al final de tu sexenio? Con prosperidad, pero prosperidad compartida. Es decir, desarrollo, bienestar y mejores condiciones ambientales. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a un episodio más del podcast. En esta ocasión tendremos la entrevista con Claudia Sheinbaum y me acompaña Josué Lozada. Josué, qué gusto tenerte en este foro nuevamente. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes. Pues vamos a estar analizando el tema de la entrevista y lo que se abordó en ella. Así es. Les recuerdo mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en TikTok me pueden encontrar como Jonathan Lozada 888 y en Twitter estoy como Jonathan-Lozada. Pues vamos a escuchar la entrevista y regresamos para comentar al respecto. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Nos encontramos en esta ocasión en Tuxtla Gutiérrez con Claudia Sheinbaum. Qué gusto, Claudia, que estés en Chiapas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe el estado? Muy contenta, la verdad. Estuve en San Cristóbal y después en Villacorso. Sí. Y la verdad, 2 eventos muy bonitos. Pues llenos de gente, me llamó mucho la atención. Gente de las etnias tzotziles, tojolabales, choles, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, los parachicos. También. Toda la diversidad cultural de Chiapas estuvo presente en estos eventos. Sí, muy contenta, la verdad, mucha gente y hay mucho entusiasmo en todo el país por lo que está sucediendo en México, por la transformación y el pueblo de México quiere que siga la transformación. Creo que eso es lo más importante. ¿Cómo va el proceso de esta elección interna de Morena? ¿En qué van? Pues muy bien, ya falta poco para que termine el recorrido por el país de los 6 que estamos participando, también el PT y el Partido Verde, el 27 de agosto. Después se llevará a cabo la encuesta y el 6 de septiembre se va a anunciar ya quién queda como coordinador nacional o coordinadora de la transformación. Estamos a nada, son unas cuantas semanas. Exactamente, ¿verdad? ya termina esta semana y quedan 2 nada más de recorrido. ¿Qué hay para Chiapas? Estábamos viendo que uno de los puntos cruciales de tu visita es el impacto que hay en las mujeres. Muchas mujeres de muchas comunidades de Chiapas. ¿Qué hay para las mujeres en Chiapas, Claudia? Cuéntanos un poco del proyecto. Pues igual que todo el país. Sí. Todavía estamos en la definición de las propuestas, pero yo tengo muy claro que en lo que yo llamo el segundo piso de la transformación o la siguiente etapa, una parte fundamental tiene que ser para las mujeres. Y se trata de la igualdad sustantiva de las mujeres. Una parte importante tiene que ver con lo que yo llamo un sistema de educación inicial, más que estancias infantiles, guarderías. Se trata de un sistema de educación inicial. Sobre todo lo vi mucho en Ciudad Juárez, en Cancún, en las zonas turísticas, donde muchas mujeres trabajan y lo que buscan pues es un espacio donde puedan dejar a sus hijos y al mismo tiempo pues la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, que también es una solicitud muy grande. En el caso de Chiapas solicitan mucho apoyo las artesanas, tanto de textiles como de otras artesanías, apoyo no solamente para tener espacios donde puedan desarrollarse, sino también para la comercialización. Entonces es importantísimo esta visita que estamos haciendo a todo el país para conocer pues en qué estamos y qué viene hacia después. Y hacia dónde va. Sí. Pues la economía social es uno de los ejes de tus planes, ¿no? Y de los casos de éxito de la ciudad. Veíamos que el Coneval dio a conocer que se redujo de 2018 a 2022, si mal no recuerdo, la pobreza en un 6%. Sí. Y esto se puede hacer a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional también se redujo. La reducción en la ciudad de la pobreza
tiene que ver con los programas sociales federales y con los programas sociales que incorporamos nosotros, con el incremento del salario mínimo y en general en la ciudad el incremento del salario medio. Nosotros hicimos un programa universal para niños y niñas, una beca que se llama Mi Beca para Empezar, se le dan 650 pesos mensuales a cada niño y niña, son en la ciudad 1.200.000 niños y niñas, y estamos valorando pues la posibilidad de que esto crezca a nivel nacional. Primero pues evidentemente hay que hacer las cuentas y con otros programas también que son indispensables. Pues lo que pasa es que el tema de la educación también converge en todo desarrollo, en toda comunidad, y la pregunta es obligada. Los libros de texto, pues hemos visto tu opinión, tu posición. ¿Qué nos dirías para los chiapanecos que pues ahora nos escuchan, nos ven y nos leen? Pues se trata de un nuevo modelo educativo. Han querido generar miedo con una palabra que ya no se oía desde los años 60, 70, si acaso 80, que llegue el comunismo a través de los libros de texto, que es realmente un absurdo. Pero sí es un nuevo modelo educativo en donde ya no son libros de texto por materia, sino más bien es una concepción distinta, que es mucho más integral y acorde con las nuevas líneas de la pedagogía a nivel internacional. Y por otro lado, temas importantes que se tocan que antes no se tocaban y que es importante que en todos los lugares del país pues se conozca la diversidad que hay en nuestro país. Chiapas es tierra de Belisario Domínguez, la libertad de expresión para nosotros es muy importante y somos muy sensibles a las mordazas. El Tribunal Electoral determinó por alguna circunstancia que el presidente había cometido violencia política de género. ¿Cuál es tu opinión? Pues ya lo explicó el presidente y también el vocero de la presidencia y se ha estado viendo. Modificaron lo que dijo el presidente y al modificar lo que dice el presidente entonces parece orientarse en una violencia política de género. Porque cuando hay corrupción, por ejemplo, y hay información de que hay corrupción, pues lo importante es que se dé a conocer y no por ser mujer eso quiere decir que hay violencia política de género, ¿no? Entonces, recientemente salió en un periódico, por ejemplo, que si cuentas las veces de una y otras personas, yo he recibido también muchísima violencia política por ser mujer. Y yo creo que más allá de la denuncia, que es importante que se haga, en el caso del presidente pues no tuvo que ver por ser mujer, sino por otras razones. ¿Qué es lo que mueve a Claudia Sheinbaum para tener toda esta energía visitando con tanta fuerza tantas comunidades en el país? La convicción. Y además de la convicción, los valores familiares juegan un papel fundamental. Sí, por supuesto, pero lo que te mueve es la convicción de seguir trabajando por un México con justicia. Si eso no lo llevas en el corazón, no hay manera de que... Porque para mí no es un tema personal, sino es un tema de continuar con un proyecto que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dado resultados, porque en los indicadores económicos hay resultados macroeconómicos, en los indicadores de disminución de desigualdad hay resultados, en los indicadores de disminución de la pobreza hay resultados, en los indicadores de obras públicas que se están haciendo, que son obras para el desarrollo futuro del país, porque, por ejemplo, el Tren Maya, pues hoy está representando una erogación, una inversión del gobierno de México, pero después va a representar pues un potencial de desarrollo enorme para México, igual el transísmico, igual los puertos que se están haciendo en toda la República. Entonces, se están sentando las bases de un México completamente distinto. Yo sé que en los proyectos de gobierno, sobre todo para un nivel presidencial, todo el país cuenta, de norte a sur, del este a oeste. Y el gobierno del presidente López Obrador fue, lo digo con toda certeza, el primero que puso los ojos bien en el sur, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en la península. ¿Qué esperamos del gobierno de Claudia? Tiene que seguir siendo así, porque el sureste, primero el sureste le ha dado mucho a México en términos de recursos naturales, petróleo, electricidad, agua, y México le había regresado muy poco al sureste.
Y digo que tenemos que seguir teniendo una buena parte de los ojos en el sureste, porque primero hay que consolidar esos proyectos que son fundamentales: la refinería, Tren Maya, Transísmico, los 10 parques industriales, las hidroeléctricas que se están repotenciando, pero también hay que terminar esos proyectos. Por ejemplo, aquí me decían hasta dónde llegan, por ejemplo, las estaciones del Tren Maya y cómo potenciar que esas estaciones tengan un impacto en otra parte de Chiapas. Entonces, es el inicio y de ahí potenciar y seguir con el desarrollo del sureste. ¿Y el tema del agua en todo el país, cómo se abordaría? Sobre todo en la zona centro y norte del país es donde más problemas hay, aunque aquí en Chiapas también hay falta de infraestructura, es decir, está disponible el recurso, pero falta infraestructura. Y particularmente en el centro y norte del país, ahora hay 10 obras estratégicas que se están haciendo en términos de presas. Hay otras presas que hay posibles de hacerse en distintos lugares de la República. Pero hay otra parte importante que es el uso eficiente. Es igual que en la energía. Sí se tiene que generar más energía eléctrica, pero también hay que usarla de manera más eficiente. Y en el caso del agua es particularmente en el riego, en donde todavía hay un potencial de uso eficiente muy grande. En Chiapas tenemos pues muchas zonas naturales importantísimas. La conservación del medio ambiente en el eje de las políticas públicas de Claudia Sheinbaum, ¿para dónde va? Sí, pues toda mi vida he sido ambientalista, así que evidentemente es una parte fundamental. México tiene que descontaminar ríos que están contaminados. México tiene que seguir disminuyendo las emisiones de efecto invernadero que provocan el cambio climático, tiene que disminuir contaminación atmosférica. Entonces, estamos hablando de un desarrollo que tome en cuenta un pilar que tiene que ver con el medio ambiente y otro pilar que tiene que ver con el bienestar. La cultura, los pueblos ancestrales como pues los mayas, que en Chiapas fueron tan importantes, hay una investigación, son tan importantes aún, por supuesto, y la investigación es la que nos hace posible esa valoración, ver cómo sucedió una cultura tan impresionante. Pues tú, Claudia, eres doctora, eres investigadora. ¿Cómo es el trabajo que se desarrollará? Sí, por supuesto. Términos? Bueno, ahora está haciendo una inversión muy grande a partir del Tren Maya en la investigación sobre sitios arqueológicos, su restauración, su acceso para el turismo, pero también tenemos que hablar de los pueblos indígenas hoy, porque también mucho tiempo se habló de los pueblos indígenas como si fuera el pasado, y realmente tenemos que hablar hoy. Y yo pienso que el esquema de planes de justicia que ha hecho el presidente es un esquema que tiene que continuar. Ese es un tema bien interesante y bien complejo, porque respetar las comunidades pues que son los pueblos originarios implica también pues darles cierta autonomía, que a veces se ha contrapuesto un poco con el Estado de Derecho en general. Eso ha causado a veces cierta rispidez. ¿Cómo podemos hacer para que no son las compatibles? Cosas pues está el caso, por ejemplo, del pueblo yaqui. Sí. Se les acaban de regresar casi 30,000 hectáreas de un decreto que quedó pendiente desde el cardenismo. Se les acaba de dar nuevas concesiones de agua y en los hechos, aunque no esté en la Constitución, autonomía sobre su territorio y al mismo tiempo planes de bienestar para poder llevar agua, porque no solamente es los derechos del agua, sino hacer las obras necesarias para que llegue agua a los distintos pueblos, particularmente en Sonora. Y de esa manera se está trabajando para muchos otros pueblos en el país, y es la misma manera que creo yo, con todas sus dificultades y características, que tiene que seguirse haciendo para los pueblos de México. ¿Las políticas públicas educativas aplican de la misma manera para las comunidades indígenas? Sí, y además es el nuevo esquema educativo en nuestro país, en donde se reconozca que desde hace mucho no se reconocían las lenguas originarias. Si todo fluye como lo esperas, Claudia, y la presidencia llega, ¿cómo ves México al final de tu sexenio? Con prosperidad, pero prosperidad compartida, que eso es la esencia de nuestro proyecto. Cuando decimos por el bien de todos, primero los pobres, se puede decir de muchas maneras, y otra manera de decirlo es prosperidad compartida, es decir, desarrollo, bienestar y mejores condiciones ambientales. Agradezco mucho la entrevista y bienvenida a Chiapas. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues esta fue la entrevista que hicimos a Claudia Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez. Josué, pues estuvimos al pendiente de los temas que trató, de los puntos que tocó en esta amplia visita, que bueno, fue un día básicamente de gira que realizó en el estado de Chiapas. Así es, y tuvo un recibimiento excepcional. Los colores de Chiapas estuvieron presentes desde el aeropuerto, toda la diversidad étnica, toda la diversidad lingüística. Fue una gran fiesta y yo siempre he dicho que para entender un territorio tan complejo como lo es Chiapas, la única manera de hacerlo es a partir de los sentidos, a partir de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, porque Chiapas es eso, es una tierra de sabores y de colores. Pues así fue la llegada de ella al aeropuerto, me corregían, el aeropuerto que está en el municipio de Chiapa de Corzo, el aeropuerto Ángel Albino Corzo, pero lo conocemos como el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez porque es a donde llega y aterrizan prácticamente todos los vuelos que vienen a esta zona de Chiapas. Ahí, como tú dices, la recibieron pues grupos de diferentes etnias, de diferentes comunidades de Chiapas. Destacó mucho la presencia de los parachicos con su típica indumentaria, con sus máscaras, con sus capas. Son capas, ¿no? Unas capas de muchos colores y los típicos tambores que se pueden apreciar en la fiesta grande de Chiapa de Corzo, que por cierto es Patrimonio Cultural de la Humanidad y que es en enero cuando tiene lugar. Así es, una fiesta importantísima y todos estos elementos simbólicos son importantes y el hecho de que hayan recibido a la doctora Sheinbaum con esa algarabía al ritmo del tambor y pito, pues es algo muy, muy ameno y significativo. Sí, estuvimos publicando un poco acerca de esta llegada en nuestras redes sociales y me llamaba mucho la atención, mucha participación de gente de diversas partes de Chiapas, comentando al respecto, dándole la bienvenida en general, algunos mostrándole su apoyo, otros mostrando apoyo a otros de las corcholatas, etcétera, otros hablando del tema de los parachicos, pero bueno, interesante que podamos opinar y podamos tener puntos de vista distintos, algunos por supuesto acordes a un movimiento como el de la Cuarta Transformación y otros acordes a otras políticas. Pues bienvenida a la diversidad también en la opinión. Así es, yo creo que es lo que va a marcar la pauta de lo que viene de aquí en adelante y qué mejor que también podamos analizar un poco esos discursos, tratar de reflexionar, digerirlos, desmenuzarlos para que los podamos entender de manera efectiva. Exactamente. Y bueno, también las etnias tzotziles, celtales, choles, mam, ¿y cuáles otras vimos en las fotografías que nos mostraron de esta gira, Josué? Tojolabales también, y bueno, evidentemente zoques también de la región de la Depresión Central. También en el recibimiento, ¿no? Exacto, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Toda esa empatía que se está generando con este sector, ¿no? De que había estado durante mucho tiempo marginado, ¿no? Dentro de las políticas públicas y que hoy día es algo fundamental para el desarrollo del país, ¿no? El tomar en cuenta tanto al sector indígena como a las mujeres. Pues en esta entrevista platicamos de varios temas, ella nos compartió su visión de algunos de ellos y sobre todo los que representan ejes fundamentales para el desarrollo de un país. En primera instancia, lo primero que comentó y donde enfatizó enormemente fue que el trabajo que ella busca hacer es finalmente construir un segundo piso para la Cuarta Transformación. Ella mencionó a lo largo de la entrevista y bueno, y lo ha dicho, ¿no? A lo largo también de las distintas visitas que ha hecho a municipios y estados de la República Mexicana, que la transformación que se inició con el movimiento de la Cuarta Transformación debe seguir, ese es su objetivo, ¿no? Y para lo cual dice hay que subirlo a un nivel distinto o continuarlo de una manera diferente o complementaria, ¿no?
Creo que es importante darle continuidad a los proyectos para que se vean los reflejos, los productos. Muchas veces este tipo de proyectos requieren de unos años también para poder visualizar los logros, ¿no? No son empresa fácil, son temas bastante complejos de infraestructura, de educación, ¿no? Como bien mencionas. Y uno de los temas que también se pone sobre la mesa es el tema también de la pobreza, ¿no? El combate a la pobreza, que también enfatizó mucho la doctora Sheinbaum en su visita. Exactamente, habló de las mujeres y estas iniciativas en torno a ellas, pero puntualizó ahí también diciendo, bueno, la igualdad de las mujeres o la búsqueda de la igualdad de las mujeres es la búsqueda por la igualdad de todos, ¿no? Exacto. Por la inclusión de los diferentes sectores o los diferentes Méxicos que hacen posible el México que tenemos. Y lo mismo aplicaría para Chiapas. Hay tantos Chiapas que integrar y reconocer a cada parte que es diferente del Estado es lo que representa la búsqueda de esta visión que tiene Claudia. Claro, México como un país con una gran diversidad cultural y una gran diversidad biológica, pues lo podemos ver como un mosaico étnico. Se dice que incluso hay 3 Méxicos dentro de México, ¿no? Un México del norte, un México mucho más criollo, un México del centro, un México más mestizo y finalmente centralista, y un México del sur, que es un México pues más indígena, como lo pudimos ver. Entonces, dentro de estos 3 Méxicos, el sureste mexicano es uno de los lugares, de los puntos que requiere un gran trabajo que hacer desde las bases, desde la parte más popular. Sí, y justamente también abordábamos, como recordaremos, el punto de que pues durante muchos sexenios no se le había hecho justicia al sureste de México, ¿no? Pasaban los sexenios, pasaban las administraciones federales y pues todo se iba como al centro y al norte. Bueno, el centro en nuestro país es bien sabido que es donde está pues todo concentrado, ¿no? Por eso se habla de una centralización tanto de aspectos económicos, de administración política también, de universidades, de escuelas, todo está en ese lugar. Y luego tenemos el norte, como lo señalas, y qué bueno que haces esta apreciación que tiene mucho que ver con cómo está distribuido y considerado el país en sus 3 regiones, y el norte pues totalmente pues industrializado, ¿no? Pegado a Estados Unidos y donde hay industria. Exacto. Pero el sur. Sí, el sur es un lugar pues con toda una complejidad en sí misma, ¿no? Desde el momento que tiene esa diversidad cultural, pero también esa diversidad biológica, ¿no? Entonces, a nivel de recursos naturales, es una tierra riquísima. De hecho, es el lugar, Chiapas, de donde se genera la mayor hidroelectricidad que va a alimentar a toda la República a partir de las presas hidroeléctricas. Entonces, tenemos pulmones incluso importantísimos a nivel ecológico, por la presencia de selvas altas, perennifolias, como el caso de la selva lacandona, que es un lugar estratégico para la conservación. Exactamente. Y bueno, los temas que tienen que ver también con los recursos naturales que acabas de mencionar, pues ella ha dicho, pues son temas que me han acompañado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Así lo mencionó, porque a final de cuentas ella se ha mostrado como una ambientalista, pues nata, digamos, ¿no? El hecho de tener en cuenta que los ecosistemas forman parte de una serie de engranajes a través de los cuales se permite el desarrollo y la subsistencia y la permanencia de las comunidades, de la civilización, pues requiere también de considerar que el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos, el cuidado de los ríos, el mantenimiento o el saneamiento en su lugar, porque ella habló también de la limpieza de los afluentes, pues es parte de una integración en un plan de trabajo y en una visión de gobierno. Claro, finalmente cada candidato parte desde su propia expertise, desde su propia experiencia de vida. En el caso de la doctora Sheinbaum, lo que podemos resaltar es una visión integral, como bien lo has mencionado. Su formación como científica le da ese gran panorama, esa perspectiva que le permite reconocer que todo está interconectado. Entonces, el aspecto natural, biológico, la conservación de la selva ayuda entonces a que
exista una precipitación pluvial, a que exista una buena humedad y por lo tanto que exista agua. Y el hecho de existir agua pues implica también la existencia de la vida. Entonces todo está interconectado. Lo mismo podríamos decir de otros sectores como el caso de la parte económica, el tema de la pobreza, el combate a la pobreza, pero también va ligado, va vinculado con el tema de la salud, en el sentido que si fortaleces el tema de la salud, al mismo tiempo vas a cuidar también el bolsillo de las familias mexicanas, ¿no? Entonces todo está totalmente relacionado. Y también la economía del Estado, ¿no? Porque a final de cuentas, así es, entre mejores condiciones de salud tenga la población, lo que se eroga a nivel de atención en las instituciones públicas que dan atención a este rubro, pues es menor o es mejor canalizado, ¿no? Es como todo un engranaje de cosas que van pues de la mano para poder hacer frente a un país, a una comunidad, a un estado, ¿no? Claro, una visión pues bastante estructurada, si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Y la aproximación que le da la doctora Sheinbaum a sus propuestas es precisamente de una estructura que yo la veo como investigador también, una estructura lógica que tiene una serie de pasos, ¿no? Una metodología para finalmente atacar esos problemas desde la raíz. Bueno, pues estamos dialogando acerca de esta entrevista, estamos haciendo el análisis junto con Josué Lozada de los temas abordados por Claudia Sheinbaum durante la visita que tuvo en Chiapas. Y bueno, hablábamos de que planteó su proyecto como el segundo piso de la transformación, en donde tocó los temas de una economía social, tocó el tema de la educación, de la igualdad de las mujeres como eje fundamental, también habló de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, y al final nos dio un panorama de cómo ve y cómo vislumbra a México si las condiciones se dan y la presidencia llega. Dice que le gustaría ver un México con prosperidad compartida, que es un concepto que me parece muy interesante. Pues son varios puntos y si estás de acuerdo, Josué, puntualicemos en cada uno de ellos. Claro que sí. De inicio creo que el único partido que hasta el momento se ha expresado de manera objetiva y directa sobre el tema de pobreza ha sido Morena. Y eso llama mucho la atención porque forma parte de uno de sus ejes prioritarios, que es el combate a la pobreza. Eso tiene muchos significados porque es superar, digamos, el rezago, ¿no? El rezago económico por el cual se encuentran pues muchos grupos, ¿no? Dentro de todo el territorio nacional, y Chiapas entonces es un foco importante para atender ese tema que tiene que ver entonces con la reducción de la pobreza. De hecho, marca algunos datos cuantitativos de cómo hay una tendencia ahora hacia la reducción de la pobreza, y se habla que incluso casi 9 millones de mexicanos han salido de la pobreza durante esta administración, lo cual es algo realmente pues interesante, ¿no? De poderlo platicar y discutir. Y hablaba ella también de, recuerdo que el tema surgió a partir de que le preguntábamos un caso de éxito en torno a ese tema, el de la pobreza, durante su gestión en la Ciudad de México, ¿no? Que fue, de acuerdo a cifras del Coneval, pues una reducción del 6% de 2008 a 2022. Y planteaba ella justo lo que decías, ¿no? Que el tema pues ha tenido también pues un logro nacional, y eso pues es muy destacable de una administración, ¿no? Y es un tema muy complejo. Yo pienso que tanto el tema de la economía, la pobreza que vienen de la mano, o el tema de la seguridad, no son temas de la noche a la mañana, ¿no? A mí me llama mucho la atención que a veces los discursos o los argumentos de partidos de oposición en determinadas circunstancias siempre es atacar los puntos más como escandalosos de una administración en torno a esos tres temas. Y bueno, la pobreza de cualquier país no depende de un sexenio, ¿no? Claro. Depende de una historia, de cómo se gestó la historia del país, de su gente, de sus instituciones, etcétera, pero también de la interrelación que tiene ese país y sus comunidades o sus
industrias y su producción en el mercado internacional, ¿no? Entonces, tenemos una hegemonía capitalista cuyo objetivo y cuya naturaleza tiene que ver con la concentración de recursos por parte de países también que pues dejan desprovistos a otros tantos, ¿no? A otros países que son pues países de los cuales se toman los recursos, se aprovechan los recursos, ¿no? Comento esto porque la pobreza no es un elemento fácil de medir tampoco, ¿no? Y tampoco de solucionar. Claro, sí, y va de la mano, como bien mencionas, también de otros temas como lo es el de la educación, ¿no? Sí, también, no solamente a partir de programas efectivos en términos sociales que puedan empoderar a estos sectores, sino también elevar el nivel educativo. Eso es importante. Una sociedad más educada es una sociedad también con mayores oportunidades y al mismo tiempo vas frenando el tema de la delincuencia y de la violencia. Entonces, nuevamente volvemos al punto de vista sistémico, donde todo está totalmente interconectado. Y cuando hablamos acerca de la economía, surge un concepto o una categoría bien interesante, del cual habla también Claudia Sheinbaum, y que es el de la economía moral. Entonces, ¿de dónde viene el término de economía moral? Pues fíjate que es un término histórico que fue desarrollado por un historiador inglés que es E.P. Thompson. Entonces, E.P. Thompson hablaba de la economía moral de la multitud. ¿Pero a qué se refería esto de economía moral? Pues realmente la economía moral es algo que es totalmente diferente a la economía de mercado o a la economía capitalista. La economía moral es una economía que va de la mano de la cultura popular. Okay. De hecho, Thompson trabajó mucho tiempo con la clase obrera. Entonces, este término surge desde abajo, desde el sector más popular. Y hoy en día se está retomando el concepto, pero para aterrizarlo, por ejemplo, a que pueda prevalecer la empatía ante más allá del odio, que pueda prevalecer la colaboración en lugar de la competencia, que pueda ser mucho más significativa la libertad que la prohibición. Entonces, si nos damos cuenta, esta economía parte de bases sociales y de lo que la gente verdaderamente cree que es lo correcto o lo incorrecto. ¿Cuál sería el camino correcto para el pueblo? Y el pueblo es el único que puede tomar cartas en el asunto para dirigir todo este barco de la economía nacional. Sí, es muy interesante porque es otro modelo, ¿no? A veces cambiar paradigmas, cambiar pues modelos y estructuras que han funcionado durante muchos años o que están funcionando en otros lugares de manera pues muy incrustada en sus sistemas políticos, pues no es fácil, ¿no? Y ahí vemos, me llamaba mucho la atención, pues todos sabemos y hemos hablado ya en este podcast de esta campaña negra que inició TV Azteca, ¿no? Que es una empresa de Carlos Salinas Pliego, de manera muy irresponsable, ¿no? Con un intento de confundir a la gente, pues una manera irresponsable de informar, ¿no? De utilizar el medio de comunicación, ¿no? Para llevar pues agua a un molino de la desinformación y la manipulación. Y estaba yo viendo una publicación de Salinas Pliego que ya ahorita le dieron un bombardeo de descalificaciones en plataformas digitales, en redes sociales, y parece que trae una campaña de limpiar su imagen que me llamó mucho la atención porque dice, bueno, ¿cómo es posible que se quiera glorificar la pobreza? Yo no estoy de acuerdo, y yo como soy un hombre exitoso y con pues elementos y dinero, pues quiero compartir. A grosso modo algo así dice, y dice, vamos a rifar una casa por 20 millones de pesos porque quiero compartir todo lo bien que me ha ido en la vida, ¿no? Cuando él, con ese tipo de actitudes ante un medio de comunicación, con el medio de comunicación que tiene, pues se dedica a hacer más grande la brecha de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Claro. Es como muy contrastante
el tema, cómo lo plantea, ¿no? Es ridículo. Sí, ¿no? Totalmente. Y es una visión como muy clasista, muy egocentrista, ¿no? Que nada tiene que ver con las propuestas que estamos viendo ahora por parte de Morena, que es todo lo contrario, ¿no? Aquí se trata entonces más bien de una implicancia dentro de la generosidad más que del egoísmo. Y esto que venían platicando de la economía moral, pues es totalmente todo lo contrario de lo que plantea este personaje, ¿no? Y además me llama la atención y también me parece a mí muy indignante como ciudadano mexicano el espacio radioeléctrico a través del cual las televisoras y las radiodifusoras emiten su señal es propiedad de la nación. Así es. El espacio radioeléctrico a través del cual TV Azteca hace llegar su señal con información falsa, manipuladora, irresponsable, es propiedad de la nación. Ahí valdría la pena ver cómo está pues la parte jurídica de eso y qué tanto también como ciudadanos pues podemos decir al respecto, ¿no? Claro, porque ahorita me puse a pensar y creo que es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Así como existe un patrimonio cultural mexicano nacional, pues también ese espacio nos pertenece como mexicanos. Sí, hay como un monopolio, ¿no? Ya ha existido un monopolio durante mucho tiempo del espacio radioeléctrico, de los medios de comunicación y de personas como Salinas Pliego, pues que se sienten arriba de cualquier, con una soberbia impresionante, arriba de cualquier estructura, arriba de cualquier sociedad, arriba de cualquier gobierno, ¿no? Y me parece que eso es muy delicado porque es un espacio que no le pertenece, ¿no? Aunque la empresa sea de él, habría que ver. Ahorita, dicho sea de paso, hablando de las estructuras y de las economías, ¿no? De la economía social y de los modelos que contrastantemente a esta idea privilegian el egoísmo, la autoconcentración, pues nos da un panorama de dos vertientes y dos realidades diferentes. Dos polos totalmente distintos, ¿no? Por un lado, este tipo de argumentos que están totalmente alineados a una derecha extremadamente conservadora, ¿no? Clasista, alineada a todo este sistema hegemónico capitalista, y por otro, pues una alternativa mucho más social y mucho más comunitaria, que ya lo hemos mencionado, no tiene nada que ver con el comunismo, ¿no? Esto es más bien un planteamiento de bases sociales que cree en las comunidades, que cree en los grupos sociales y que cree en la familia como ese seno donde se van a generar pues todas estas ideas que van a ser parte de la identidad también de todos los mexicanos, ¿no? Entonces la familia va a jugar un papel bien importante dentro de estas nuevas propuestas o dentro de estas alternativas. Así es como inyectar también esta esperanza en este sector nuclear que es la familia, ¿no? Y hablando de Salinas Pliego, también un tema que ha estado muy vigente es pues los comentarios que él hizo contra Citlali Hernández, ¿no? Que además le merecieron por parte del INE pues una multa, ¿no? Por justamente lo que hoy en día ha sido muy comentado por violencia política de género contra Citlali Hernández, ¿no? Entonces, pues él respondió que él va a actuar con todo su aparato y que va a ganar, ¿no? Ahorita que mencionabas los modelos clasistas, yo venía en el coche manejando y reflexionando acerca del tema y pensaba, bueno, este modelo de clasismo, de ser como de sentirse superior, de buscar como el poder y el dinero y el menospreciar al otro, no sé en qué momento se incrustó en un país como México, Josué, porque este país, México, no es un país de una sola fenotipo, ¿no? De una sola apariencia, ¿no? Como podría ser Dinamarca, ¿no? Claro. Y donde dices, bueno, es que hay todos los güeros y cuando se les aparece un moreno, un negro, pues sí, todos saltan, ¿no? Y ni siquiera tienen ese nivel de racismo. México, donde todos somos de todos los colores, algunos más tostados que otros, ¿no? Algunos güeros quemados, güeros rojos y otros con tonalidades amarillas, digo nada más para mostrar nuestro mosaico de diversidad. No sé cómo cabe
el racismo, cómo cabe el clasismo en una sociedad que tiene pues tantas escalas, ¿no? Que tiene, pues hay diferentes parámetros para medir los niveles socioeconómicos en México, pero por lo menos se catalogan en 7. Imagínate cómo podemos vivir con un sistema de rechazo al otro, de discriminación al otro, si estamos totalmente entremezclados, somos una mezcolanza de cosas, ¿no? Entonces, la diversidad pues implica reconocer a todo el que es diferente en una misma olla, como lo es México, ¿no? Así es, y bueno, eso evidentemente no es nada fácil para ese sector conservador, que ahora que tú lo estabas describiendo, o sea, me puse a pensar que realmente son personajes que pudiéramos situar en la colonia, en el periodo colonial, ¿no? Pero estamos viendo que están en el 2023, ¿no? Con un pensamiento totalmente del siglo XVI, ¿no? O sea, por eso es una visión totalmente retrógrada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es más bien, creo, poder analizar y reflexionar más bien las otras alternativas que sí están incluyendo al otro, porque la inclusión del otro no solamente es voltear a ver ese mundo indígena o el sector de las mujeres, ¿no? Que son importantísimos, sino más bien es el acto de reconocerlos. Entonces, si nosotros reconocemos su presencia, su importancia dentro de el motor de desarrollo, por ejemplo, de este país, en ese momento hay un espejo. Y en ese espejo también nos vamos a reconocer a nosotros mismos. Entonces es una visión bastante identitaria. Reconozco al otro para también reconocerme a mí mismo, y eso también es un acto de identidad y de reivindicación cultural. Sí, justamente, ¿no? Y es que no podemos ser incongruentes con nosotros mismos, ¿no? Estaba pensando también en este tema y en cómo a partir de comentarios pues clasistas que han emitido personajes como el que acabamos de señalar, hay quienes se cuelan y apoyan, ¿no? Y dicen, sí, duro. Y si te pones a pensar, son el último eslabón de la cadena, gente pues alabando a sus tiranos, ¿no? Como lo que sucedió en la marcha esta famosa del INE no se toca, ¿no? O sea, tanta gente desprotegida apoyando una causa que realmente pues es el motivo de su condición precaria, ¿no? Eso es bien lamentable, bien triste, ¿no? Sí, y muy lejana, cuenta, ¿no? Exacto, y muy lejana a su realidad inmediata, ¿no? A su acontecer diario, a su vida cotidiana. O sea, realmente hay que ser un poco más reflexivos, ¿verdad? Para poder entonces entender la realidad de hoy y ver cuál sería de esas propuestas que nos están dando, cuál sería la mejor alternativa de cambio para poder construir un México pues mejor, un México diferente. Y en este caso pues se trata de, como lo ha mencionado Claudia Sheinbaum, sobre una propuesta que busca la continuidad, ¿no? Pero además de una continuidad, pues fortalecer ciertos sectores, ¿no? Como continuar con el combate a la pobreza. Sí, y yo insisto en el tema de los medios de comunicación, Josué, discúlpame, pero es que me vienen a la mente cómo el desempeño que están teniendo cadenas televisivas, cadenas radiofónicas a nivel nacional principalmente, en torno a los mismos temas, ¿no? Y platicaba yo con una persona que me decía, pues mira, yo tengo una persona que me ayuda en casa, ¿no? Y estábamos platicando el otro día acerca de los libros de texto, ¿no? Y me decía, pues es que son el comunismo puro, ¿no? Pero me dice mi amiga, pero Jonathan, es que pues no, ella no tiene internet o no tiene acceso a internet, al menos ahí donde están, o su acceso es muy limitado, me imagino, ¿no? Entonces, lo único que ve y lo único que escucha, pues es la señal abierta, y la señal abierta, pues entre ellas está TV Azteca. Me dice, entonces, ¿qué puede escuchar? Ese bombardeo que hacen estos personajes, ¿no? Y lo único que le queda a ella, pues es concluir, sacar sus conclusiones a partir de ahí, ¿no? Ahí es lo lamentable, ¿no? Lo lamentable de que a veces muchas personas no tienen la posibilidad de estar informados. Así es. ¿no?
para poder tomar decisiones. Entonces es en ese momento cuando pequeños medios de comunicación, cuando los pequeños esfuerzos de gente que con honestidad quieren informar o quieren ejercer pues el periodismo desde trincheras distintas o alternativas o independientes, se vuelven fundamentales, ¿no? Claro. Se vuelve fundamental versus el trabajo, pues que ya hemos ahorita analizado y dicho, de las grandes cadenas televisivas, ¿no? No todas, con sus excepciones, ¿no? Pero que en general, y el caso de TV Azteca, pues es muy claro. Claro, toda una tendencia así súper marcada, ¿no? Hacia dónde van encaminados y que, como bien mencionas, existen otros canales, ¿no? Alternativos que hoy son importantísimos para informar verdaderamente a la gente y que la gente pueda también formar su propio criterio a partir de los datos, ¿no? O sea, cada quien puede tener distintas opiniones, pero lo que se está presentando son los datos reales y a partir de esos datos, cómo nosotros vamos a interpretar esa realidad, ¿no? Si la interpretamos de una manera mucho más clara, mucho más evidente, o si nos dejamos llevar por esas grandes corporaciones y cadenas que están manipulando toda la información. Exactamente. Pues ya nos desviamos al tema de la comunicación, que es también, pues... Es parte de, ¿no? Parte fundamental de cómo se desarrolla el escenario de México, ¿no? Cómo se desarrolla la interacción de México con diferentes, pues con los diferentes sectores que lo integran, ¿no? Entonces, pues, siempre pienso que va de la mano. Va de la mano, totalmente. Y aterrizando en la parte final de la entrevista que nos dio Claudia Sheinbaum, me llamaba la atención lo que mencionamos hace un momento también, es cómo visualiza a México al final de su sexenio, si las condiciones se dan. Yo siempre digo, si las estrellas se alinean, ¿no? Para su proyecto, claro. Hay otros proyectos, pero hablando del de ella, si las condiciones se dieran y ella pues llegara a la presidencia de la República, sería pues un tema pues muy relevante, no únicamente para México, muy simbólico también por el hecho de ser mujer, ¿no? Así es. Muy noticioso, ¿no? Por el papel que juegan las mujeres en el mundo, ¿no? Que cada día son más las que están accediendo a posiciones en la administración pública de diferentes países y pues en este caso de México. Si las cosas se dieran, ella decía que visualizaba el fin de su sexenio con un México con prosperidad compartida. Pues me gusta el concepto, porque la prosperidad compartida, como lo planteó ella, no únicamente aludía a la prosperidad de la gente, ¿no? O no lo entendí al menos yo así, sino ella mencionó la prosperidad compartida de los mexicanos con un medio ambiente conservado, cuidado, con atención a los ecosistemas, al lugar donde vivimos, ¿no? Digamos, en otras palabras, ¿no? Y con inclusión de las mujeres, con igualdad de condiciones, ¿no? Y pienso que ese es un escenario que rompe, ¿no? Con los discursos de muchos políticos, ¿no? Porque en cuántas ocasiones no escuchamos cómo visualizas al México con tu gobierno. No, pues vamos a reducir la pobreza y así nada más llanamente, y vamos a tener desarrollo económico y tal, pero son como en muchas ocasiones balazos al aire de discurso, ¿no? Entonces, yo veo en lo que nos ha respondido Claudia Sheinbaum al final de la entrevista, que aterriza como de una manera muy pues muy convincente, ¿no? Como muy con los pies sobre la tierra. Esto en otras palabras, es como esto quiero, ¿no? Claro. De México, ¿no? Y esa prosperidad compartida que has mencionado, me pongo a pensar en términos históricos lo que en algún momento también pasó en nuestro país y en el sureste mexicano con los mayas. El caso de los mayas, fíjate que vivieron una etapa de colapso de su civilización entre el año 700 y 800 después de Cristo, pero porque deterioraron el medio ambiente, acabaron con la selva, eso provocó una gran sequía y por lo tanto tuvieron que abandonar las grandes ciudades. Es bien interesante porque siempre pensamos los mayas, ¿no? Y pensamos todo era perfecto y claro, una visión
y los atacaron y los mataron, ¿no? Sí, no. Pero también había ahí una devastación, ¿no? Una deforestación tremenda, pero lo único que salvó a ese grupo es precisamente esto que menciona Claudia Sheinbaum, que es una prosperidad compartida. Okay. Es el hecho de reconocer que la naturaleza es parte de la cultura, que no está separado naturaleza de cultura, que son uno mismo. De hecho, en las comunidades indígenas actuales se piensa que muchas plantas, árboles, animales, montañas son seres vivos y son personas, por lo tanto se les respeta. Entonces, en esa prosperidad compartida hay una analogía de que es la esperanza de México. A través de ese reconocimiento podremos salvar a nuestro país. Yo le preguntaba en la entrevista a Claudia, ¿y qué hay acerca de las culturas ancestrales que fueron tan importantes? Y tajantemente me dijo que son. Que son, ¿no? Exactamente, sí. Y tiene que ver con lo que estás diciendo en este momento, porque justamente la cultura sigue viva. Así es. La cultura maya está presente en Chiapas y en el sureste mexicano. Así es, y de la mano con la naturaleza, ¿no? Porque son finalmente una misma entidad, ¿no? Que son entidades vivas, son personas, ¿no? Son entidades poderosas, y hasta en la actualidad las comunidades indígenas siguen teniendo esa misma idea. Josué, se nos terminó el tiempo, pero bueno, pues hemos tratado de desilvanar el discurso y la entrevista. Gracias por estar nuevamente en este foro. Al contrario, para mí siempre es un placer estar aquí. Nos despedimos, gracias, y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand.